Gracias por su interés en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR. En este módulo expondremos los resultados generales de la negociación del tema acumulación de origen y la acumulación ampliada o extendida, aplicable esta última a prendas de vestir que se clasifican en el capítulo 62 del Sistema Armonizado, ambos contenidos en el capítulo 4 de Reglas de Origen y Procedimientos de Origen con su respectivo anexo 4.1 y su apéndice 4.1b del tratado en referencia. En esta oportunidad haremos referencia a uno de los criterios de origen, la acumulación, la cual es una facilidad establecida en el régimen de origen que permite a los países que integran el CAFTA-DR poder utilizar materiales o insumos originarios y procesos de producción entre dichos países como si fuesen propias de cada país y con ellos elaborar determinada mercancía. La acumulación pretende con ello fomentar el suministro entre los países vinculados por el tratado, favoreciendo la integración económica e incentivando a las cadenas de producción establecidas en cada país que conforman el CAFTA-DR. Con el beneficio de la acumulación se da prioridad al abastecimiento de materiales de los sectores productivos ubicados en el territorio de los países del tratado por sobre proveedores externos al tratado. Además de la acumulación que solamente se da entre los países que conforman un mismo tratado, existen otros tipos de acumulación, los cuales pueden involucrar a países que no son parte de determinado tratado, siempre y cuando existan disposiciones legales sobre acumulación entre todos estos países para que este tipo de acumulación ampliada o extendida pueda aplicarse entre todos ellos. En esta oportunidad haremos referencia a una acumulación especial negociada en el CAFTA-DR y su diferencia con respecto a la acumulación simple del tratado. Acumulación simple. Este tipo de acumulación se produce entre los países parte del CAFTA-DR, permitiendo a un operador, ya sea este un productor o exportador de una de las partes del tratado, utilizar materiales originarios de uno o más de los países parte del tratado, realizar una fase del proceso productivo de la mercancía en uno o más países parte del tratado y considerarlo como si fueran realizados en el propio país. Exportar la prenda de vestir del capítulo 62 como producto terminado al mercado de los Estados Unidos bajo tratamiento preferencial de libre comercio sin ninguna restricción cuantitativa. Esta forma de acumulación es la que comúnmente se aplica en la mayoría de tratados o acuerdos comerciales que en la actualidad tiene en vigor El Salvador. Acumulación ampliada o extendida. Este tipo de acumulación aplica exclusivamente a prendas de vestir de tejido plano clasificadas en el capítulo 62 del Sistema Armonizado, cuya aplicación requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos o condiciones que deben de cumplir los países participantes. Debe de participar un tercer país que no sea parte del CAFTA-DR. La exportación de la prenda de vestir del capítulo 62 como producto terminado se realiza al mercado de los Estados Unidos bajo una cuota o restricción cuantitativa en volumen, la cual goza de tratamiento preferencial de libre comercio y se encuentra establecida en el tratado. El beneficio se implementa bajo la modalidad primero en tiempo, primero en derecho, en su utilización. Todos los países participantes en este tipo de acumulación ampliada o extendida deben de contar con la vigencia de un tratado de libre comercio que contenga disposiciones legales sobre este tipo de acumulación, que permita que su aplicación sea de carácter recíproca. Para el caso de los países centroamericanos y los Estados Unidos, cuentan con el CAFTA-DR. Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos, México, cuentan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA, y Centroamérica y México cuentan con el TLC único. Le presentamos un ejemplo de la aplicación de la acumulación simple dentro del CAFTA-DR. En este caso utilizaremos como ejemplo un pantalón de mezclilla o jeans confeccionado en El Salvador, el cual es exportado a Estados Unidos utilizando las preferencias del tratado en cuya elaboración se utilizan los siguientes materiales textiles originarios de los países que lo conforman: tela de los Estados Unidos, hilo de coser de Honduras, zippers de Guatemala, botones y remaches de República Dominicana, los cuales, al no ser considerados materiales textiles, pueden tener origen de cualquier país, es decir, usted los puede importar de Brasil, Corea, Japón, etc.
Como puede apreciarse, el pantalón de mezclilla o jeans es originario de El Salvador, ya que ha utilizado materiales textiles originarios de los países socios que conforman el CAFTA-DR y cumple con la exigencia del proceso productivo realizado en nuestro país, que se describe en la siguiente manera. La mercancía, sea cortada o tejida a forma o a ambos y cosida o de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las partes. Se presenta un ejemplo de la aplicación de la acumulación ampliada o extendida del capítulo 62, que a diferencia de la acumulación simple, en este caso, utilizaremos como ejemplo una chaqueta de vestir para mujer confeccionada en El Salvador, la cual es exportada a Estados Unidos utilizando la cuota establecida para la confección de este capítulo bajo las preferencias del CAFTA-DR y en cuya elaboración se utilizan los siguientes materiales textiles originarios fabricados en países parte del tratado, así como materiales textiles de un país que no forma parte del tratado, en referencia con el cual se ha formalizado la aplicación de este tipo de acumulación, como es el caso de México. Los insumos con los que se cuenta son los siguientes: tela externa y los forros de tela internos de la chaqueta fabricados en México, el hilo de coser originario de los Estados Unidos y los accesorios de China como zippers y botones, los cuales, al no ser considerados materiales textiles, pueden tener origen de un país no parte del tratado. En este caso, existe un tratado entre Estados Unidos con México y a la vez entre El Salvador y México. Como en esta oportunidad exportaremos hacia los Estados Unidos la chaqueta de vestir para mujer, hacemos uso de insumos mexicanos como son la tela y los forros internos de la chaqueta. También utilizamos insumos originarios de Estados Unidos como es el hilo de coser, y en El Salvador realizamos el siguiente proceso exigido para este tipo de prenda de vestir. La mercancía, sea cortada o tejida a forma o a ambos y cosida o de otra manera ensamblada en territorio de las partes. La entidad responsable de administrar el cupo es, en Estados Unidos, es la Oficina de Textiles y Vestido, o TEXA por sus siglas en inglés, a través del Comité de Implementación de Acuerdos Textiles, CITA por sus siglas en inglés. Esta oficina es la responsable de divulgar toda la información concerniente a la legislación, datos estadísticos y volúmenes de utilización de cuotas relacionadas exclusivamente con el comercio de mercancías de textiles y confección que tiene Estados Unidos mediante los tratados que ha negociado con el resto de países del mundo. En el sitio web de OTEXA, usted encontrará la información de las mercancías del vestido a las cuales les aplica la acumulación ampliada, así como los montos globales de utilización de las cuotas asignadas, así como los enlaces para acceder a los textos oficiales del tratado. Desde la entrada en vigor del CAFTA-DR en marzo de 2006, el monto inicial establecido es de 100 millones de metros cuadrados equivalentes, MCE, anuales, definidos según clasificación arancelaria por categoría, pudiendo llegar hasta un máximo de 200 millones, condicionado a la utilización de monto originalmente asignado. Un monto máximo de 45 millones de MCE podrá ser utilizado para ciertos pantalones y faldas de algodón o fibras sintéticas o artificiales. Un monto máximo de 20 millones de MCE podrá ser utilizado para ciertos pantalones de algodón de mezclilla azul y faldas de mezclilla azul. Un monto máximo de 1 millón de MCE podrá ser utilizado en ciertas prendas de vestir de lana, chaquetas tipo traje. El volumen restante, que no corresponde a las 3 categorías de los cupos mencionados anteriormente, podrán ser utilizados para la exportación de todos los tipos de prendas de vestir clasificadas dentro del capítulo 62. Es decir, que las prendas de vestir que no estén contempladas dentro de los montos de las categorías específicas, aún así pueden ser aprovechados dentro de la acumulación ampliada hasta llenar el cupo restante del monto total. Esperamos que esta presentación haya sido de su utilidad. Cualquier consulta sobre el tema acumulación de origen puede realizarla a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.